Muy bien, vamos a seguir con nuestra clase de ajuste de curva. Vamos a estar aplicándolo a serie de tiempo. Veamos a continuación un ejemplo similar y nos dice así: la siguiente tabla indica el censo de trabajadores agrícolas en Estados Unidos en los años 1965, 1970, 1975 y así sucesivamente hasta el año 2010. Aquí tenemos entonces la primera columna donde aparece el año, desde el año 1965 hasta el año 2010. Bueno, y que aparece en la segunda columna aquí viene a ser el censo de trabajadores agrícolas. Esto nos representa pero en millones, ¿ok? 12,7 millones, 11 millones, 10 millones, 9,9 millones y así sucesivamente, perdón. Son millones de trabajadores agrícolas, ¿ok? Bueno, nos dicen así: representa, de esta misma tabla nos pide representar los datos gráficamente. Así como en el ejemplo 1 vamos a estar presentando estos datos mediante un diagrama de dispersión, ¿ok? Para ajustar la recta a los datos obtenidos. Hallar la ecuación de la recta de mínimos cuadrados que se ajustan los datos. Obviamente vamos a buscar la recta, vamos a utilizar otra vez el mismo método del ejemplo 1 y vamos a ajustar estos datos más bien dicho, a la recta de mínimos cuadrados. Predecir el censo de trabajadores agrícolas en el año 2020 y 2030, ¿okay? Tenemos aquí hasta el año 2010 y quiere saber cuánto sería la cantidad de trabajadores agrícolas para el año 2020, cuánto se estima, y para el año 2030 cuánto se va a estimar la cantidad de trabajadores agrícolas, ¿okay? Esto siempre suponiendo que la tendencia se mantenga. Bueno, aquí ya tenemos nuestros puntos ubicados. Igual que el ejemplo 1, tenemos los pares ordenados, el año y la cantidad de trabajadores. Entonces tenemos acá en el eje X representamos el año 1965, 1970, 1975 y así sucesivamente. Y acá tenemos la cantidad de trabajadores, 12 y poquito de esta, 12,7 millones. Luego unimos los puntos y acá tenemos, se dan cuenta que los datos van en forma decreciente, ¿okay? Quiere decir que a medida que van pasando los años va disminuyendo la cantidad de trabajadores agrícolas. A medida que van pasando los años disminuye la cantidad de trabajadores. Okay. Y de la misma manera que el ejemplo 1 ya tenemos aquí graficado la ecuación de recta que se ajusta al conjunto de datos. Okay. La recta que se ajusta al conjunto de los datos. Esta recta es la que vamos a determinar. Aquí ya, como le dije, ya tengo graficado. Bueno. Y volvemos a utilizar la misma tabla que el ejemplo 1. La primera columna representa el año, ¿okay? Los años más bien dicho, 1965 hasta el año 2010. Considero 1965 como el año 0, 71, 75 es 2, 80 es 3 y así sucesivamente. Y aquí tenemos la y que representa la variable y, en este caso representa la cantidad de millones de trabajadores agrícolas por año. En el año 1965 se tuvo 12,7 millones de trabajadores. En el año 1970 se tuvo 11 millones de trabajadores. En 75 se tuvo 10 millones de trabajadores. Y podemos notar aquí los datos que van descendiendo, como podemos ver la representación en el diagrama de dispersión. Bueno, de la misma forma tenemos X, que sería X mayúscula menos la media. ¿Cómo se obtiene la media? Ya sabemos ya que es la suma de estos datos, que da 45, dividido la cantidad de datos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dividido 10, 4,5. Entonces acá tenemos X, que sería 0, menos 4,5, que sería la media, que me da negativo 4,5. 1 menos la media, 3,5 negativo. 2 menos la media, 4,5, me da negativo 2,5. 3 menos la media, negativo 1,5 y así sucesivamente. Luego obtenemos la media para la y, que es
77.2, perdón, 77.2 lo dividimos por 10 que da 7.7. Okay. Esta media lo restamos. Okay. Tenemos entonces acá x que sería 12.5 menos la media que sería 7.7 me da 5. Bueno, esta parte ya hemos explicado. 11 menos la media me da 3.3 y así sucesivamente. Acá necesitamos x cuadrado que sería negativo 4.5 al cuadrado, 20.25, negativo 3.5 al cuadrado, 12.25, negativo 2.5 al cuadrado, 6.25 y así sucesivamente. Y luego tenemos acá el valor de la x por y, que sería negativo 4.5 por 5, negativo 3.5 por 3.3, perdón, negativo 2.5 por negativo 2.5 por 3, que sería 5.75. Bueno, este resultado se obtiene, multiplicando esta columna por esta columna, ¿está bien? Y luego efectuamos la sumatoria. Podemos notar acá que los valores de la sumatoria de x por y es negativo. Por esa razón vamos a tener una pendiente negativa. ¿Por qué? Porque está descendiendo los pares ordenados, ¿verdad? Es decir, nuestra recta que se ajusta a los datos tendrían una pendiente negativa. Bueno, utilizamos la misma fórmula. Sabemos que estos valores salen de la diferencia de la media con las variables. Aquí tenemos la sumatoria de x por y, volviendo a la tabla, aquí 82.5 y negativo 84.8. Entonces acá tenemos 82.5 que es sumatoria de x y negativo 84.8. Le hacemos la división. Aquí tenemos nuestra pendiente. La pendiente, entonces, como ustedes pueden ver, es negativo 1.03, negativo, pendiente negativo. Aplicamos nuestra fórmula de ecuación punto pendiente. Okay. Sabemos que la media fue de 7.7 y la media de x, la media de y 7.7 y la media de x 4.5. Bueno, a partir de aquí es álgebra. Hacemos distributiva, despejamos y la variable y, que representa en este caso el índice, perdón, el censo, ¿verdad? La cantidad de trabajadores agrícolas. Bueno, y de esta forma aquí tenemos nuestra ecuación de recta que se ajusta al conjunto de datos. Esta ecuación de recta, repito, si nosotros representamos en un plano cartesiano, quedaría de esta forma, que es esta, la que está en azul acá, ya hemos graficado. Entonces ahí tenemos nuestra ecuación de recta que se ajusta al conjunto de los pares ordenados. Ahora vamos a hacer las estimaciones. Vamos a estimar para el año 2020 y para el año 2030, como pedía el ejercicio. Entonces para el año 2020 sería x igual a 11 y para el año 2030 sería x igual a 13. Ok, vamos a ver un poco. Aquí para el año 2020, entonces sería, acá sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces 10, 11 sería 2015, 2020, es decir, 11 estaría en el año 2020, 13, 14 estaría para el 13 sería en este caso es decir, para x igual a 12 en este caso sería 2025 y para el año 2030 sería x igual a 13. ¿Se entiende? Entonces la x igual a 12 correspondería a la que está en intermedio aquí, que sería 2025. Bueno, reemplazando entonces nuestra ecuación para x igual a 11, es decir, para el año, estimar para el año 2020 x igual a 11, podemos tener que tendríamos 0,97 millones de trabajadores agrícolas para el año 2020. Va reduciéndose. Un poquito menos de 1 millón de trabajadores. Ahora para el año 2030, reemplazando la x por 13, me da un valor negativo 1.03 millones en el año 2030. Es decir, la cantidad de trabajadores ya es un valor negativo, cosa que no corresponde, ¿verdad? No podemos decir tenemos negativo 1,09 millones de habitantes o trabajadores agrícolas. Entonces, podemos notar aquí que para el primer resultado, para casi 1 millón de trabajadores, vamos a estar estimando para el año 2020
es posible. Ahora, en el segundo resultado que tenemos acá, en el caso negativo, ya es claramente imposible. Quiere decir que concluimos que las tendencias que se muestran en la tabla no se mantendrá por mucho tiempo. Antes del año 2030, esto ya quedaría a 0 trabajadores agrícolas. Okay. Bueno, sencillo y facilísimo está nuestro ejercicio.